Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias porque este día lo hiciste para ti, Padre amado, para que en todo tiempo y en todo momento estemos adorando, glorificando, exaltando y reconociendo tu santo nombre, Señor. Padre, en este momento levantamos nuestras manos, Señor, por la vida y te damos gracias por su vida, por la pastora Yasmín Pérez. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque a ti te plació, Señor, para este día preparar su corazón, preparar, Padre amado, su mente, Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por el renuevo, Señor, que tú traes a esta mujer diariamente a través de tu palabra. Padre, que seas tú abriendo los cielos, Padre amado, cada día, Señor, sobre su vida, donde tú derrames de tu sabiduría, donde tú derrames de tu ciencia, donde tú le derrames, Señor, don de entendimiento, don espirituales, Padre amado, Señor, para que ella siga adorándote, ella siga glorificándote, para que ella siga reconociendo y exaltando tu santo nombre. Padre, coloca el denuedo, Señor, a partir de este momento en sus labios, Señor, que lo que ella va a hablar en esta noche, Señor, sea porque tú ya has preparado su corazón, Señor, y que ella va a dar por gracia lo que por tu gracia, Señor, ella ha recibido. Padre, enviamos ángeles guardianes, Señor, alrededor de su vida, que ninguna arma forjada contra ella ni contra su familia, Señor, prosperará. Declaramos que los cielos se abren, Señor, a favor de ella y a favor de su familia, a favor del ministerio, Señor, que tú le has entregado, Señor, donde tu nombre, Señor, se sigue expandiendo, Padre amado, para con aquellos, Señor, que aún no te conocen. Espíritu Santo de Dios, derrama de tu inteligencia, Señor, en esta noche y que cada uno de mis hermanos, Señor, puedan abrir su mente, su corazón y la disposición de sus oídos para escuchar atentamente la voz de tu palabra. Todo esto y mucho más te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Qué bendición ser recibida con ese amor y con esa oración. Qué privilegio para mí es poder estar con ustedes. De verdad que no hay nada mejor que estar los hermanos juntos en armonía, como establece la palabra del Señor, porque allí está Jehová y hay bendición y vida eterna. Así que le damos gloria al Señor por este privilegio. Gracias a la pastora Sionía, todos los líderes y por cubrirme en oración, porque desde la semana pasada había estado enfermita y ya usted me escucha todavía la voz, así que imagínese cómo estaba el domingo pasado, pero Dios es bueno y Él en su soberanía sabe todo lo que está permitiendo y lo que está haciendo, así que gracias por amarme, por cubrirme y por recibirme. Y sobre todo hoy le damos gracias a Dios, que es el que nos ha agendado desde la eternidad para que este día podamos sentarnos juntos a los pies suyos y poder estar atentos a lo que quiere no solo hablar, sino trabajar en nosotros, porque eso es lo poderosa de su palabra, que a través de ella Él trabaja en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a ser trabajados por el Señor? Levánteme la mano ahí, porque no nos venimos aquí, usted no viene aquí a escucharme aquí, a mí, usted viene aquí a escuchar a papá, usted quiere estar en las manos del alfarero, ¿verdad? Pero también entienda que cuando estamos en las manos del alfarero hay un trabajo que Él va a hacer y muchas veces mientras está haciendo ese trabajo van a haber cosas que van a ser incómodas, como esa poderosa Santa Cena que el Señor nos acaba de regalar, donde nos recuerda. Esto lo que determina es que estoy amparándome en quien es la vida y no puedo hacer otra cosa. Amén. Así que vamos a ir a la palabra rápidamente y vamos a buscar en Isaías capítulo 55, versos 10 al 11. Isaías 55, versos 10 al 11. Lo voy a compartir en la versión El Mensaje. Ustedes saben que a mí me gusta usar diversas versiones que nos puedan traer más claridad. Lo acabo de compartir en el chat para aquellos que están en vivo. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven hasta que hayan regado la tierra, haciendo su trabajo de hacer que las cosas crezcan y florezcan, producir semillas para los agricultores y alimentos para los hambrientos.
Así son las palabras que salen de mi boca. No volverán con las manos vacías, harán el trabajo que les envié a hacer, completarán la asignación que les di. Oh, come on. Ya con esto nos podemos ir a la casa. Esto es Jehová hablando a su pueblo, enseñándoles qué es lo que hace su palabra. Y tengo que volver a leer el verso porque tenemos que rumiar en él y tenemos que saborearlo para que entendamos quién está hablando y qué es lo que él dice acerca de lo que él habla. Una vez más. ¿Estamos listos? Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven hasta que hayan regado la tierra. ¿Estamos entendiendo eso? Cuando Dios lanza su voz, no la lanza al aire, la lanza hasta que cumpla el propósito por el cual lanza su voz. Él no habla por hablar, él habla para trabajar. Él habla para que cosas sucedan. Vamos al texto otra vez. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven hasta que hayan regado la tierra, haciendo su trabajo de hacer que las cosas crezcan y florezcan, producir semillas para los agricultores y alimento para los hambrientos. Así son las palabras que salen de mi boca, no volverán con las manos vacías, harán el trabajo que les envié a hacer, completarán la asignación que les di. ¿Cuántos saben que su palabra no tiene regreso? ¿Cuántos lo saben? La palabra de Dios no tiene regreso atrás. Cuando Él envía su palabra, va a cumplir lo que Él dice. Si hay un capítulo en la escritura que nos lleva a conocer los atributos y el carácter de Dios es Isaías 55. En Isaías 55 encontramos unos versos que usamos muchísimo, pero que a veces yo comprendo que no entendemos lo que realmente estamos leyendo. Mire, en Isaías 55, especialmente los versos 8 y 9, establece que sus pensamientos son ¿qué? Más altos, son diferentes a nuestros pensamientos y que sus caminos, ¿qué son? Más altos que nuestros caminos. Así que para empezar desde el saque, el Señor nos está dejando ver, yo quiero que tú entiendas que cuando yo pienso, mis pensamientos son muy distintos a los tuyos y que mis caminos, mis formas, mis estatutos, lo que yo quiero hacer, la manera en que mi reino opera, no es como este mundo opera y no es como nosotros en nuestra humana carnalidad podemos pensar que va a operar. Entonces, partiendo desde este fundamento, el Señor está estableciendo, es necesario que tú entiendas que no me puedes comparar contigo. Es necesario que tú entiendas que cuando yo hablo, no lo hago como un ser humano desde un momento emocional, desde un momento de rabia, de discordia, de reto, donde no me voy a dejar pisotear. ¿Podemos continuar? ¿Cuántas veces abrimos la boca y lo hacemos desde una postura totalmente desalineada al reino de los cielos? Pero viene el Señor hoy a recordarnos que cuando Él abre su boca y va a lanzar una palabra, Él lo va a hacer desde quien es Él y desde lo que Él ha establecido y desde lo que representa su gobierno. Es decir, lo que yo haga no hace que cambie su pensamiento ni su camino. El que yo crea o no crea no hace que cambie su pensamiento y su camino. ¿Podemos entender eso? Lo que otro me haga a mí no cambia su pensamiento y su camino. Entonces es necesario que entendamos que cuando Él abre la boca y va a lanzar su voz, lo va a hacer porque tiene ya un propósito establecido que va a cumplirse. No es que puede ser que se cumpla. O podemos entender esto. No es que pueden haber cosas en el camino que impidan que lo que Él dijo se haga. No, es que cuando Él habla y Él establece algo, va a ser como Él lo ha dicho que es. Respiremos. Respiremos porque es importante que entendamos la autoridad que hay en el Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
Es importante que entendamos la autoridad que hay en lo que ya está escrito, que es su voz misma, para que nosotros sigamos y veamos cómo son sus pensamientos y cómo son sus caminos, porque segunda de Corintios me dice a mí que ahora ya no hay velo, que ahora podemos verle cara a cara descubierta, para yo entender qué es lo que él está hablando y entonces poderme dejar llevar por ello. Lo que ocurre es que cuando mi corazón está endurecido, ¿podemos entrar por ahí? Cuando mi corazón está endurecido, empecinado en mis propios caminos y pensamientos, entonces no voy a poder comprender lo que Dios está hablando y el cumplimiento de lo que Dios está hablando a la manera del reino de los cielos, sino a la manera mía. Por eso es que muchas veces nos confundimos. Cuando hay confusión, quiero que entienda que no es que Dios no está cumpliendo, es que yo no estoy comprendiendo lo que Él está hablando porque me estoy dejando de llevar por los pensamientos míos y por los caminos míos. O por lo que veo que el mundo establece, o por lo que veo que otro me dice, pero no voy a la presencia de Dios a ver quién es Él. No voy no lo hago de acuerdo a el carácter que ya Él ha dado evidencia. Sabes que Dios todo lo que va a hacer lo va a hacer de acuerdo a quién es Él. ¿Entendemos eso? Entonces, es esencial que veamos, sus pensamientos no son igual que los nuestros, sus caminos no son igual que los nuestros. Así que Él está utilizando esta ilustración. Y mire esta ilustración que Él está diciendo. Él está diciendo, mire mis hijos, mis caminos y mis pensamientos tienen, comparado con la tierra, dice que son más altos, así como la distancia entre el cielo y la tierra. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo el Señor? Son tan distintos que mira la distancia que tienen. ¿Podemos ver eso? Pues veamos estos detalles que el Señor nos da en su palabra para que nosotros podamos entender la autoridad que hay en aquel en que tú y yo servimos, en aquel que nos ha llamado para que ahora tú y yo seamos luz porque hemos recibido su luz por medio de Cristo. ¿Ok? Es tan distinto que es como la distancia del cielo y la tierra. Pero este fundamento que Dios está estableciendo acerca de cómo es Él, no se queda aquí, aumenta en la iluminación y la revelación, pasa a explicar lo que hace su palabra. O sea, si no te rompe la cabeza nada más que Él está diciendo, mis caminos y mis pensamientos son, ¿qué? Más altos, son a una distancia tan grande, diferente a como tú lo haces y como son tus caminos, que ahora te voy a explicar lo que hace mi palabra. ¿Estás listo para entender? Amárrate la cintura, que ahora vamos para allá. Uh, Cuando Dios habla, siempre lo hará para producir algo. Nunca pierde el tiempo. ¿Entendamos eso? Dios nunca va a tirar palabras, dicen en mi pueblo, a lo loco, a rellenar, a ver qué pasa. No, no, no. Siempre que Dios lanza su palabra, es que lo va a hacer porque en ella hay un alguien, y no me quiero adelantar, pero vamos a ir ya mismo a eso. En ella hay un alguien, siempre va a producir algo, nunca pierde el tiempo. Su intención es siempre mostrar la realidad de quién es Él, lo que Él produce cuando no hay nada. ¿Cuántos pueden gozarse hoy y entender que cuando no hay nada, si Dios habla, algo tiene que suceder? ¿Cuántos entienden que cuando parece que todo está perdido, cuando Dios habla, oh, olvídate que ya no hay más nada que buscar, algo tiene que acontecer? Yo espero que estés absorbiendo lo que Dios está hablando. Cuando Él está hablando, ¿sabes qué? Él siempre lo va a hacer con la intencionalidad de demostrar quién es Él en medio de todos los procesos. Él va a demostrar lo que puede ser transformado en medio del caos.
Él va a demostrar lo que puede ser transformado en medio del estancamiento, lo que va a comenzar a moverse. Él va a comenzar a despertar. Él va a comenzar a aclarar, a traer claridad con su voz. Él va a comenzar a lo que estaba ataponado, sacarlo para que pueda fluir el Espíritu de Dios, trayendo la verdad y llevándonos a la verdad y llevándonos a lo que el Padre quiere hacer. Cuando Él habla, nos va a sacar del conformismo. Cuando Él habla, nos va a sacar de lo que está torcido. Cuando Él habla, nos va a sacar del dolor. Cuando Él habla, nos va a sacar de lo que es incomprendido para comprenderle a Él. De cuando Él habla, Él lo va a hacer para traer cambios. Cuando Él habla es para que veamos lo que ocurre cuando Él determina una cosa. Y recuerdo que Job dijo, si Jehová determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Y si hay alguien que sabía lo que era eso, era Job. Así que es importante que nosotros comprendamos que el Dios al que le servimos, siempre que va a hablar, es porque va a producir algo. ¿Qué tú crees que Dios está queriendo producir en ti ahora? ¿Qué tú crees que Él está trabajando contigo en medio de lo que en este momento te está permitiendo experimentar? Créeme que siempre va a ser el que tú puedas ver en ti y vivir en ti cómo Él opera, la realidad de quién es Él. Siempre va a querer dejarte experimentar lo que ya Cristo nos ha llevado a poder estar en la común unión con Él, que es comunión, para que podamos vivir lo maravilloso que es el poder de su gracia en nosotros. Mire, este es el que tiene la capacidad de brotar agua en medio de los desiertos porque es el creador. Él es el que hace. Ese es el que hace la voz. Ese es el que lanza la palabra. Este capítulo de Isaías 41 comienza diciendo, en Isaías 41, verso 18 al 20, quiero que veas cómo comienza diciendo, escucha. Y dice, les abriré ríos en las colinas áridas, fuentes de caños en los valles, en la versión El Mensaje. Convertiré las tierras baldías de arcilla cocida en un estanque fresco, los desechos sin agua en arroyos salpicados. Plantaré cedro rojo en ese desierto sin árboles, también acacia, mirto y olivo. Pondré el ciprés en el desierto, con abundantes robles y pinos. Todos verán esto. Nadie puede perdérselo. Evidencia inevitable e indiscutible que yo, Dios, personalmente hice esto. Está creado y firmado por el Santo de Israel. Pero comienza diciendo, escucha. ¿Por qué? Porque tiene que venir desde su palabra. No va a venir desde mi opinión, no va a venir desde lo que yo creo, no va a venir aún desde lo que yo quiero, va a venir desde su palabra, desde lo que Él ha determinado, desde su carácter. Cuando Él dice que Él va a abrir estanques en medio de la sequedad, amado, agárrese que ahí va. Si Él lo dijo, va a ocurrir. Y lo vemos como evidencia, lo vemos en Cristo. Él dijo, voy a resucitar al tercer día. ¿Y qué sucedió? Resucitó al tercer día. Así que dígame si usted, hoy esto es una palabra de esperanza para usted. Hoy esta es una palabra para que usted entienda que el Dios al que usted le sirve está atento a su clamor, está atento a sus hijos e hijas, está atento y está trabajando a través de su voz. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos hoy pueden reconocer, Dios, tú estás trabajando? Yo sé que tú estás obrando. Volviendo a los versos que nos atañen el día de hoy en Isaías 55, versos 10 al 11, ahora en la versión Reina Valera te lo quiero compartir, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y lo hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
Y quiero comenzar a hablarte específicamente en los versos de hoy, lo que significa germinar, porque es poderosísimo. Es la cosecha, es la planta de seguridad y rendimiento. O sea, es el Señor diciéndote la palabra, mi palabra va a dar fruto. También muestra que el fruto tiene muchas aplicaciones diferentes. El mismo grano que da semilla al que siembra, también da pan al que come. Y esto es esencial que lo veamos porque el Señor nunca pierde el tiempo. Y lo que para ti va a ser semilla, para el otro ya va a ser pan. Come on. Así que no menospreciemos la palabra que Dios nos está dando, ni menospreciemos lo que Dios está trabajando y produciendo, porque lo que va a ser en uno, que ya está listo, que el corazón ya está listo, que ya está maduro, que está dispuesto, en el otro va a ser un trabajo un tanto distinto, porque depende de cuán listos estemos cada uno para que esa palabra que produzca en nosotros. Pero si hay una garantía es esta, que va a producir. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Porque su palabra está produciendo en nosotros. Tiene que producir cambio, tiene que hacer algo. Así que lo primero que yo tengo que entender es que cuando Dios lanza su voz, lo va a hacer, y obviamente esto es un comparativo, ¿verdad? Con la semilla y todo esto, pero también es lo que ocurre en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. Cuando Dios lanza su voz, lo va a hacer porque Él quiere que produzca algo. Él quiere que algo germine. Él quiere que crezca lo que ya Él ha lanzado de Él mismo para que nosotros lo experimentemos. ¿Y qué va a producir? Aquí producir significa que salga adelante, que va a conducir. Mire, es que esto es tan maravilloso, porque definitivamente me acuerda el salmista cuando dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando Él lanza su voz, Él lo va a hacer porque algo tiene que crecer en mí, pero va a crecer no de acuerdo a lo como yo quiera, no de acuerdo a cuando yo quiera, no de acuerdo al propósito que yo quiera, no, lo va a hacer guiado por Él. ¿Cuántos se gozan por eso? Cuando dice va a producir, está diciendo yo te voy a guiar. Yo soy el que te tomo de la mano. Yo soy el que te voy a llevar hacia mi estatura, hacia lo que yo quiero hacer a través de mi voz. ¿Cuántos se gozan de que no estás solo en esto? ¿Cuántos se gozan de que Dios no está aquí mirando si es rápido, si tú obedeces, si tú no obedeces? Esto es parte del proceso, pero que Él está aquí porque Él le interesa que cuando tú estás atento a su voz, puedas ver cómo Él lo que realmente está haciendo es llevándote de la mano. Eso es lo que Él está haciendo. Por eso es que las instrucciones de Dios son de bien para nosotros. Por eso es que las instrucciones de Dios en realidad son provisión para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es esto. Te estoy agarrando de la mano para llevarte hacia donde yo quiero que produzca. Eso es lo que Él te está diciendo. Eso para nosotros darle gloria a Dios y estar seguro, como Juan, que somos amados. Porque si no nos amara, Él no nos lanzara su voz para producir, para germinar. Entonces, hoy estamos viendo que Él te está diciendo, mire mis hijos, yo quiero que tú entiendas que la palabra mía tiene poder y nunca falla en su propósito planeado. Siempre va a ser para guiarte y para guiarte a mí. Nunca para alejarte, siempre para acercarte. Y esa palabra va a, que en este caso específicamente significa palabra que genera acción. Recuerde, vamos otra vez al verso, no quiero que se me pierda. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra. Y aquí palabra es que, que genera acción. Esto es maravilloso porque el Señor nos está diciendo, siempre que yo te hablo, porque yo voy a hacer que produzca algo, que haya cambio, van a haber momentos que va a ser para que haya rompimiento, van a haber momentos que es para esbaratar cosas nuestras, ¿sabes para qué? Para romper cosmovisiones nuestras, para romper maneras de pensar que nosotros hemos desarrollado por experiencias pasadas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo ni que tienen nada que ver con el poder de su voz. Oiga,
Van a haber momentos que Él va a usar su palabra para romper, es necesario, para derribar toda altivez, para derribar todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo. Él a través de su voz lo va a romper. Oh, pero también a través de su voz, Él va a provocar que haya un movimiento. Por eso es que Él te va a incomodar, por como buen pastor. ¿Sabe qué hace el pastor con la oveja? ¿Usted sabe para qué es el callado? El callado es porque para agarrar la oveja. Y si se está desviando, la va a agarrar para meterla en el redil, pero también el callado es para hacer que se mueva. ¿Usted sabía eso? Lo lindo es que él no maltrata con el callado. Sí van a haber momentos que la oveja no va a estar cómoda, pero él no maltrata. Él lo que va a hacer es darte el cantacito. Te estás desalineando, es por aquí. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos está haciendo? Es por aquí. Necesito que te muevas, necesito que dejes ese pensamiento, necesito que dejes esa manera de estar actuando, necesito que dejes de estar rápidamente airándote. Podemos seguir. Necesito que dejes de juzgar al otro, necesito que dejes de estar mirándote siempre como superior a los demás en lugar de verte como yo te he dicho, como el que sirva. Continuamos. Raketinia sotelia talai shole. Necesito que entiendas el orden mío, yo, tu familia y luego todas las demás cosas. Tiene que haber movimiento. Si la voz no produce movimiento, entonces yo estoy, era masturiantenei, escuchándole, pero no estoy entendiéndole. Si yo estoy usando su voz para juzgar a otro y no me estoy evaluando a mí primero, entonces yo no estoy comprendiendo el propósito de la voz, ni estoy comprendiendo lo que Él quiere producir en mí. Entonces es esencial que yo entienda si Él te está hablando a ti, si me está hablando a mí, siempre va a empezar conmigo. ¿Ok? No va a ser con otro, siempre va a empezar conmigo. Porque a veces estamos buscando que otro cambie y yo no miro la paja que está en mi ojo. Entonces es esencial que yo entienda la voz de papá, su palabra no va a ser para que produzca lo que yo quiera, va a producir lo que él ya ha determinado. Y aquí me está estableciendo poderosamente que su palabra va a generar una acción. Y lo poderoso es que la acción que va a generar es que tiene que ser que tú y yo nos vayamos a parecer más a Cristo. Si la acción, ora, mastirias tonen de leia, si la acción que tú estás tomando cuando tú escuchas su voz es otra cosa que no sea parecerte a Cristo, entonces no es la voz de Dios lo que estás siguiendo. Es esencial que tú y yo comprendamos que ese accionar que Él va a producir en nosotros siempre va a ser para dar evidencia del que vive en ti y en mí. Va a ser evidencia del Espíritu de Dios que ha sido depositado en el nacido de nuevo para que ahora no tenga que hacer las cosas por sí mismo, sino que tiene a alguien que siempre le va a llevar a la verdad. Y es el Espíritu Santo, que siempre nos va a llevar a poder comprender lo que el Padre ya ha establecido. Por eso es que nosotros tenemos que ver que es su voz la que va a provocar ¿qué? Movimiento, acción. Eso es así, Amelia. Su palabra va a producir lo que él ya ha determinado. Y lo que ya él ha determinado está en su escritura y vamos a profundizar ya mismo en eso. Así que no es nada ni nuevo debajo del cielo, como dice ella misma. Lo que pasa es que nosotros muchas veces estamos buscando la voz de Dios en cosas que superficiales, en lugar de ir a la presencia de Dios, ir a la intimidad y ver allí lo que Él nos quiere decir a través de su palabra, donde está Cristo mismo. Pero vamos, déjame calmarme porque quiero que usted entienda lo que Dios está hablando. ¿Tú sabes por qué va a producir acción? Porque su voz, esto a mí me barata, no va a volver a él vacía. Y volver significa como perceptible en un movimiento de agua. O sea, tú sabes como las olas del mar. ¿Qué ocurre con las olas del mar? Va y viene, ¿verdad? Va y viene. Pero no va y viene, tú nunca vas a ver la misma ola, ¿verdad que no? Siempre se ve una ola que diferente. Eso quiere decir que la voz de Dios cuando es lanzada nunca va a regresar de la misma manera que fue lanzada.
Come on. Cuando el Señor te da una instrucción, no te estés quedando ahí, ay, Dios me dijo esto, pero es que tú sabes que eso no es lo que yo estaba esperando que Dios me dijera. ¿Cuántas veces te pasa? Ay, 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 Padre, Espíritu Santo, que tú estás pidiendo que Dios te hable de una manera y lo que Dios te da es un regañito. O Dios te da, estoy viendo la cara, yo lo sé porque yo también he pasado por ahí, que tú estás esperando que el Señor venga y te pase la mano cuando el Señor te dice que pasa la mano, levántate y ponte a accionar, necesito que te muevas en lo que te he llamado a hacer. ¿Qué tú haces ahí llorando? ¿Qué tú haces ahí lamentándote? Si tú sabes muy bien que esto que estoy permitiendo es solamente para yo ser glorificado, no es, hay tiempo de llorar y hay tiempo de dejar de llorar, pues hay que discernir en los tiempos que hay que, ¿sabes qué? Déjame secarme la lágrima y accionar, moverme de acuerdo a la palabra que ya Dios me dio y completar lo que ya Él dijo. Mire, Cristo viene pronto y ya nosotros no estamos para estar perdiendo el tiempo. Tenemos que movernos y dejar a un lado nuestros egos y dejar a un lado el, ay, mira lo que me hicieron, es que esto es injusto, es que aquel no me entiende. Olvídate de eso. Ahora hay que estar enfocados en Cristo. Si Cristo, Isaías 53, enmudeció su boca. Enmudeció su boca. Solamente hablaba cuando el Padre le decía. ¿Y qué fue lo que dijo en la cruz? Padre, perdónalo, porque no saben, oh, come on, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la voz de Dios? ¿Qué vamos a hacer cuando Él me está diciendo, no va a volver a mí? Yo te voy a dar una garantía a ti, mis hijos. Él te está diciendo, cuando yo te dije algo, no va a regresar a mí. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir en la misma postura de lamento? ¿Vas a seguir en la misma postura de Espíritu Santo, de sentirte abandonado? Que en realidad, te lo voy a decir como el Espíritu de Dios me lo está mostrando. En realidad es un recostarte de eso para tú no salir de ahí. Donde te estás recostando de eso para que el otro te tenga pena. Y no estás entendiendo que lo que estás haciendo es abriendo puertas en territorio que no es del maligno. Entonces, cuando ya tienes un padre que envió al hijo para acercarte a él, porque no eres huérfano, estás actuando como huérfano teniendo un padre. ¿Cómo es posible que rechacemos la voz de Dios y pensemos que va a volver vacía? No lo va a hacer. No va a ir atrás. Yo no vengo a hablarte de promesas de Dios, yo vengo a hablarte de quién es Dios. Él es más que promesas. Él es más que suplir. Él es el todopoderoso. Él es el creador. Por su voz se crearon todas las cosas. Por su voz Cristo vino. Cristo se hizo. Es que Cristo es la voz. Entonces es esencial que tú y yo nos despojemos de todo peso, que impida que yo pueda disfrutar de lo que la voz hace, porque si hay una garantía que Él te está diciendo a través de este verso, es que su voz no va a regresar. Es que su voz no va a retornar. Es que su voz no va a incumplir. Están ingalando, ok. Para aquellos que han estado dudando de lo que Dios dice, no incumple. No incumple. No estés haciendo más caso a los pensamientos que llegan y a lo que otro diga que a lo que Dios dice, porque Él no es capaz de mentir. Dice la Escritura que aun si tú y yo mentimos, que aun si tú y yo fallamos, Él es incapaz, oh, come on, Él es incapaz de mentir, Él es incapaz de fallar. Esto es para darle gloria al Señor. Y para nosotros despojarnos de aquello que en este momento estamos nosotras permitiendo que nos detenga de ver lo que Dios está produciendo, porque no va a volver atrás. Dilo conmigo, su palabra no va a volver atrás. Y otra vez te digo que volver significa como perceptible en movimiento de agua y vacía, ¿sabe qué? En vano, sin efecto. Es imposible que la voz de Dios salga y no haga un efecto. No, no, no.
va a lograr, cuando dice hará, es va a lograr un efecto. ¿Por qué? Porque lo que ya Él dijo, mire, es que le pido al Espíritu Santo que me ayude a explicar esto como lo he recibido. Cuando Él habla, Él lo hace desde lo que Él, de lo que ya Él ha determinado, o sea, de cómo Él opera, ¿verdad? De cómo es que Él trabaja con nosotros, sus hijos. Entonces, cuando Él lo hace porque Él sabe, hay garantía, hay sello de aprobación, ¿ok? De lo que eso va a hacer. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos, no va a regresar, no va a estar en incumplimiento. Es importante que entendamos, esta palabra a nosotros nos va, cuando es lanzada de Dios, no va a ser en vano, no va a ser sin efecto, no va a ser sin lograr lo que ya Él dijo. Oh, te voy a tomar un segundo para que tú puedas digerirte eso. Gracias, Amelia, por compartir los versos bíblicos que estamos hablando. Muchas gracias. Mire, la palabra de Dios es irrevocable, que quiere decir que no se puede revocar o anular. Es inalterable. El ser humano tiene que tragarse sus palabras a veces y retractarse de lo que dijo. Por ejemplo, cuando dice que cumplirá su compromiso, pero no lo cumple. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en eso? Muchas veces nos emocionamos y hablamos bajo la emoción, tomamos decisiones y nos comprometemos bajo la emoción o la presión en lugar de hacerlo basado en la instrucción y nos lo volvemos y no entonces nos volvemos infieles a lo que dijimos, incapaces de cumplirlo. Ahora bien, esto nunca es así con Dios. Su palabra nunca retrocede porque habla desde su carácter y habla desde su propósito. Y va a ser, dice él, lo que yo quiero. ¿Y qué significa lo que yo quiero? Deleitarse, tener placer en. O sea, lo que Dios va a provocar es lo que está dentro de su reino porque produce placer en él, porque ya él vio que es que bueno. Por eso es que perdonar es bueno. Uh. Por eso es que arrepentirse es bueno. Arrepentirse de cuando estamos que desalineados y entender, ¿sabes qué, Señor? No he estado escuchándote a ti, he estado escuchándome a mí o he estado malinterpretando tu voz. Me arrepiento y vuelvo. Es bueno lo que Él ha determinado. Uh, la palabra de Dios siempre tiene un propósito, mis hijos. Cuando Dios habla, habla para lograr un propósito que le da placer a Dios. Lo voy a repetir. Cuando Dios habla, lo hace para cumplir un propósito que le da placer a Dios. Dios no te llama para que tú seas grande. Dios te llama para darle placer a Él. Cuando Dios te da una instrucción, no lo hace para que a ti te duela, lo hace porque sabe que esa instrucción a ti te va a hacer bien y eso va a darle placer a Él porque Él sabe el resultado de la instrucción. Cuando Él habla, cumple su propósito y no solo eso, sino que es prosperada su palabra. Mire, es que yo espero que usted esté viendo cómo Dios va increciendo, explicando lo que su voz hace. Cuando dice que es prosperada, significa experiencia que te impulsa a la prosperidad divina. ¿Y qué es la prosperidad divina? A conocerle cada vez más cercano, a poder caminar y fluir mucho más en quién es Él y en la identidad que hemos recibido por medio de Cristo. Oh, Padre, ayúdanos a entender esto. Porque cuando Él prospera y envía su palabra, ¿sabes lo que significa? Irá como una flecha al blanco. Por más que tú y yo corramos de su voz,
Dime si no es cierto que has corrido y por más que has corrido has tenido que decir como Jeremías, siento un vivo fuego, traté de sufrirlo y no pude porque su voz va como flecha directa al blanco de tu corazón, al blanco de tu espíritu para trabajar lo que tenga que trabajar y prosperar lo que tenga que prosperar de su reino en sus hijos. Mire lo que establece Job 23, versos 13 al 14. Oh, lo que dije ahorita. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. ¿Cuántos hoy pueden decir, Señor, lo que tú has determinado de mí, tú lo vas a acabar? Dilo conmigo, lo que tú has determinado por tu voz, tú lo vas a acabar. Gracias, Padre, por esa poderosa verdad. Ojo, la palabra de Dios no es para repetirse, es para dar fruto al ser tierra buena. Escuche bien lo que acabo de decir. La palabra de Dios no es para repetirse como el papagayo. Es para que nosotros la recibamos y demos fruto como tierra buena. Gracias, Espíritu Santo. Mire, ¿sabes por qué la palabra no tiene regreso? Porque la palabra es Jesucristo mismo. Lo vemos desde el principio. Váyase a Génesis capítulo 1, versos 3 al 5. ¿Sabes qué dice? Dios habló luz y apareció luz. Juan 1:1, antes de que el tiempo mismo fuera medido, la voz que hablaba, la voz era y es Dios. Eso es en la versión La Voz. ¡Qué poderoso! Y ahí se lo estoy compartiendo. Juan 8:12, esta es en la versión Reina Valera. Jesús dice, Jesús la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es la voz de Dios, porque Él es la palabra. Entonces, cada vez que Él se lanza, Él va a cumplir lo que ya ha sido determinado desde la eternidad por el Padre. Qué poderoso, y te damos gracias, Señor. Jesús cumplió lo que el Padre estableció. ¿Cómo no completará la buena obra que comenzó en nosotros? Dígame, ¿cómo no va a completar Jesús si ya completó el darnos salvación por causa de su muerte y resurrección? ¿Cómo no va a completar la buena obra que ha comenzado en ti y en mí? Es imposible. Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir en tu casa. Lo va a cumplir en tu iglesia. Lo va a cumplir en tu familia. Lo va a cumplir en tu nación. ¿Por qué? Porque ese es Él. Ese es Jesús. Aleluya. Mire lo que establece Filipenses, capítulo 1, verso 6 en la versión La Voz. Estoy seguro de que el Creador que ha comenzado una obra tan grande entre vosotros no se detendrá a mitad de camino, sino que seguirá perfeccionándolos hasta el día en que Jesús, el ungido nuestro, Rey Libertador, regrese para redimir al mundo. ¡Qué poderoso! Lo que Él ha determinado, Él lo va a cumplir. Cuando Dios por su palabra envía, no hay regreso hasta el cumplimiento. Mire lo que establece Juan capítulo 3, verso 17, ahora en la versión ampliada. De hecho, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo culpable, condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él, que es enviado y cumple lo que ha sido para ser enviado. ¿No lo hizo Cristo? No lo hizo y lo sigue haciendo. Amén. Juan 4:14, versión amplificada también. Pero el que bebe el agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Pero el agua que yo le daré se convertirá en él, en un manantial de agua que satisfará su sed
la sed de Dios que brotará, fluyendo continuamente, burbujeando dentro de él para vida eterna. ¿Y cómo es? Continuamente. Así que él se hizo agua, Cristo mismo. ¿Para qué? Para ser el que sacia nuestra sed, para llevarnos a la vida eterna. Primera de Juan capítulo 4, verso 9, ahora en la versión La Voz. Por eso el amor de Dios es una realidad entre nosotros. Dios envió a su único Hijo al mundo para que encontráramos la verdadera vida a través de Él. Dígame si el Padre no cumple lo que su voz establece. Envió a su único Hijo. Como conclusión te pregunto, ¿estamos experimentando el propósito de la palabra de Dios en nosotros? ¿Estamos entendiendo que ya lo cumplió a través de Cristo y sigue operando en nosotros y jamás regresará igual, sino que sigue llevándonos al movimiento de ser transformados al Cristo que ha muerto, resucitado y ahora vive en el nacido de nuevo? ¿Qué está haciendo la voz de Dios en ti? Dios les bendiga. Doy gracias porque tu palabra nos estás explicando que hace en nosotros lo que tú ya has determinado. Y lo más grande que ya tú has determinado es Cristo. Es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria que ha venido a darnos salvación, vida eterna, regresarnos a la comunión contigo, para que ahora nosotros, Señor, podamos ser dirigidos precisamente por tu voz, por Cristo mismo, ahora habitando en el nacido de nuevo. Señor, si hubiera alguno aquí que realmente todavía no ha nacido de nuevo, que este sea el momento en que tu voz sea revelándose de manera tal que pueda decirme arrepiento de mis pecados y quiero a Cristo, quiero ver que se produzca en mí lo que tu voz dice y hace, Señor, y así también en aquel que ya ha nacido de nuevo, que en este momento está en proceso de santificación, está en proceso de purificación, está en proceso de que no entiende cosas, de que quizás a nivel emocional está ahora mismo teniendo batalla. Yo te pido que tu voz traiga la claridad necesaria para que entonces nosotros podamos ver la realidad tuya. ¿Y cuál es? Que cuando tú hablas no va a pasar otra cosa que no sea lo que ya tú determinaste desde la eternidad, que nunca va a regresar a ti vacío nada, sino que se cumple lo que tú eres en nosotros. Ayúdanos a ver con claridad quién eres, para entonces estar agradecido de lo que estás produciendo, de los cambios, del movimiento que nos estás pidiendo nosotros hacer, pero juntamente contigo, para que entonces veamos que lo que ya tú has determinado lo vamos a experimentar, porque la buena obra que has comenzado, tú la completas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta atalaya con boca de trompeta para estos tiempos. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Y para estos tiempos tú estás levantando estas bocas, Señor, para que hablen la palabra de verdad de la manera que tú quieres que sea hablada y sea transmitida, para que como pueblo tuyo entendamos, Señor, quiénes somos en ti. ¿Qué significa tu palabra en nuestras vidas? Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la pastora Jasmine. Síguela usando con poder, con autoridad. Síguela llevando a esos lugares donde tú quieres llevarla. Espíritu Santo de Dios, que tu hija cada vez experimente más de lo que tú le has dado, porque en ti, oh Dios amado, no hay fin. Tú lo das en abundancia y lo sigues dando. Tú es una fuente, Señor, que brota para vida eterna, Señor, que tu hija cada día se deleite más y pueda llegar, oh Dios amado, a comprenderte más, a amarte más y a transmitir el mensaje que tú ya has puesto en su corazón y en su boca. Bendícela como solo tú la sabes hacer, Señor. Bendice su hogar, bendice su hijo, bendice su esposo, bendice su trabajo, bendice todo lo que lleva su nombre, Padre. Seas tú, oh Dios, entronándote cada vez más en la vida de la pastora Jasmine, Padre. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos por quien tú eres, Padre. Amén y amén.